SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. Pues bien hallado, Nacho, y en este caso con todo el estoicismo que merece la ocasión, hay que hablar de un gran hispano que además dejó muchísima huella en la vida, pero también en su muerte. Desde luego, vamos a hablar de Séneca, que grosso modo vivió a lo largo del siglo I de nuestra era. Él nació en la antigua Córdoba, lo que hoy es Córdoba, y murió en Roma. Era totalmente romano desde el punto de vista cultural, aun habiendo nacido en Hispania. Es decir, no nos lo tenemos que imaginar con sombrero cordobés, ni guitarra, No que eso vendrá mucho después. Y las castañuelas tampoco. Totalmente, no, pero bromas aparte. Es uno de esos grandes pensadores del siglo I, uno de los grandes filósofos, y desde luego que aun siendo romano, seguro que la propia tradición ibera, la propia tradición cordobesa, también impregnó algo, ¿no?, en su forma de pensar y de escribir, que es lo que nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? Sí, sin ninguna duda. De hecho, ahora lo comentaremos, ¿no? Porque él vivió en la etapa de varios emperadores, ¿no? Desde Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Y Nerón fue el tutor y fue posiblemente la mejor etapa antes de que Nerón se volviera majareta. La mejor etapa fue cuando le asesoró, ni más ni menos que Séneca. Y gracias a su sabiduría, gracias a toda la educación que recibió Séneca, evidentemente en lo que era la antigua Córdoba, él no estuvo demasiado tiempo aquí, él viajó mucho por otros lugares y sobre todo estuvo en Roma, pero ese estoicismo del que te hacía gala al principio fue fundamental, porque es un estoicismo que él no crea, que lo crea Zenón de Citeo en Atenas en el siglo III, pero luego otros grandes personajes pues hicieron gala de ese estoicismo, como Marco Aurelio. Y esa sabiduría, ese saber vivir, ese un poco adaptarse a los ciclos de la naturaleza, a la razón, donde se primaba mucho la virtud, la armonía, la serenidad, el control de las pasiones, el memento mori, es decir, recuerda que vas a morir, no te lo creas mucho, porque aquí estamos de paso, es un tránsito. Todo eso ayudó muchísimo a la gente con la que convivió y, por supuesto, con los emperadores a los que sirvió. Lo que pasa es que no todo el mundo entendió muy bien su filosofía. De hecho, se pensaba, como era un gran orador, recuerda que él hablaba muy bien, llegó a ser cuestor, llegó a ser también pretor, en fin, era un hombre que conocía muy bien todo tipo de disciplinas y de humanidades en aquella época. Entonces, el hablar tanto, el hablar tan bien, y generó muchas envidias, generó que muchas personas consideraran que de estoicismo tenía poco porque realmente vivía en una villa lujosa, pero vivía en una villa lujosa sencillamente por méritos propios, porque él lo fue ganando. Entonces, eso le granjeó, pues eso, una serie de problemas y, por supuesto, de conspiraciones, luego entraremos en detalle, pero siempre hizo gala de ese estoicismo, es decir, de vivir de una forma muy serena y también aceptar la muerte como la llegó a aceptar cuando no le quedó más remedio. Esa filosofía quedó impregnada en un periodo de la historia de Roma fundamental, y qué pena pues que no le dejaran más tiempo, porque siempre su influencia fue muy positiva, y no solo para Nerón, antes ya te digo, de que se convirtiera en un tirano, sino también para las mejoras de las leyes que había en aquella época en Roma, incluso para favorecer el trato que se hacían a los esclavos. Es decir, un prohombre, un sabio, un humanista, un estoico y alguien que nos tenemos que enorgullecer de que hubiera nacido ni más ni menos que en Córdoba. Y fíjate, antes de me estaba acordando ahora, una de las cartas de Séneca, precisamente en ella aparece la primera descripción del juego de los trileros. Que estaba acordándome ahora de Historia de la Magia, de la figura de Séneca, una carta a Puleyo, creo que era Puleyo, sí, le explica, ¿no?, la habilidad de los trileros que hay en las calles, cómo juegan con esas piedrecitas y man y tal, que es cierto que en Egipto, en la tumba de Baquet III, hay una descripción, una figura, dos figuras, mejor dicho, que parece que están jugando a ese juego, y es casi 2000 años anterior, pero la primera descripción por escrito es de Séneca, ¿no? Bueno, cerramos paréntesis, es que me he acordado así ahora de pronto. Me he acordado así de pronto y lo tenía que contar. Muy bien, muy bien. Pero bueno, Jesús, como siempre, tenemos aquí el teclado de nuestra máquina del tiempo, el cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 30 de abril del año 65.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Joder, Jesús, ¿a qué momento me has traído? Hombre, momento clave, crucial. Momento en la Mori. vida. Momento Mori. Momento Mori, ¿no? Bueno, pero ahora entenderás por qué te he traído a este momento. Ya sabes que normalmente evito traerte a los momentos finales del protagonista, pero es que en este caso su muerte es heroica, ¿no? Es una muerte donde tiene que ver mucho con esos principios estoicos, ¿no? Donde él muestra su valentía, donde muestra esa serenidad y donde muestra la dignidad, ¿no? A la hora de morir, prefiere irse de una forma pues digna antes de ser pues degollado de forma inmiserable pues por los centuriones romanos. Bueno, nos ponemos en contexto, luego hablaremos un poco de ciertos detalles por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? Con la famosa conjura de Pisón. Pero él recibe en su casa a un centurión con la misiva de que, bueno, pues que o se suicida a su modo, o sencillamente pues era fruto de la implacable justicia romana, ¿no? Porque Nerón ya le tenía en ojeriza y, por supuesto, consideraban que él había conspirado para que Nerón no se mantuviera en el poder, que además era falsa las acusaciones, pero da igual. El hecho es que él intenta redactar su testamento y le es denegado, porque esa sentencia de muerte implica, según la ley romana, que todos sus bienes, al ser un conspirador, pues pasan al patrimonio imperial. Así que no puede dejar esos bienes a sus discípulos. Él se rodea, sabiendo ya el momento final, dice, bueno, pues voy a preparar ya una salida de escena un poco casi teatral. Se rodea de sus familiares, se rodea de sus amigos, de sus discípulos, se rodea también de su esposa, Paulina, que también intenta imitarle y se intenta quitar la vida. Y lo primero que le dice es, no, tú no te suicides para nada porque tienes que preservar mi honor y mi legado, ¿no? Entonces le dice que no haga esa tontería para nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver y estamos viendo en este momento, en este cronovisor, en este lugar, en su villa romana? Pues bueno, lo que hace, él piensa, dice, a ver, voy a intentar morir de una forma indolora, tranquila, sosegada y además hablando con mis discípulos hasta el último momento, como así es, ¿no? Y así lo recoge tanto Tito Livio como Tácito, los últimos momentos de Séneca. Y él lo que hace es cortarse las venas de los brazos y de las piernas. Dice, bueno, me voy a desangrar poco a poco. Pero bueno, por la edad o por las circunstancias, esa forma de morir es muy lenta y él se está un poco desesperando, como diciendo, pues, ¡que quiero morir! No acaba de llegar, no acaba de llegar el momento, aunque ya estamos viendo un poco ahí esa pequeña sangría, ve que no funciona, entonces pide que le suministren un poco del veneno griego. El veneno griego es la cicuta, el veneno que utilizó tiempos atrás, ni más ni menos que Sócrates en el 399 a.C. para quitarse la vida. Bueno, lo que hace ese veneno también es un poco a cámara lenta, ¿no? Porque poco a poco te va parando las distintas funciones orgánicas, pero muy lento también. Y Séneca se empieza un poco a desesperar dentro de la serenidad estoica de la que está haciendo gala, porque a la vez está hablando con sus discípulos, hablando de que la vida es lo que es, y bueno, pues todas esas circunstancias que asume ese estoicismo de que hay que aceptar las cosas tal como llegan, como si fuera como una ley de causa y efecto. Y al final él padecía de asma, de hecho tuvo muchísimos brotes y accesos de asma, que estuvo a punto de morir en años anteriores. Entonces, ya como último recurso, que es donde aparece descrito en algunos cuadros, decide irse a un baño caliente, le preparan un baño caliente, donde el vapor, al final, termina asfixiándole. Es decir, ya que se estaba desangrando, entre los efectos de la cicuta y los vapores del baño, y también, evidentemente, que sabes que al sumergirte en una bañera de agua caliente, también hace que la sangre de tus brazos y tus piernas fluya, ¿no? con más intensidad. Pero comentan estos cronistas que lo que le provoca al final la muerte es la asfixia. Ya no puede respirar y todo un conjunto de elementos hace que él muera. Bueno, este es el suicidio, por eso lo hemos traído a colación, porque como ves, fueron una serie, una concatenación de hechos para que él se fuera tranquilamente, entre comillas, al otro mundo.
Fíjate, decía yo antes ese memento mori, haciendo el juego de palabras memento mori, memento mori significa recuerda, ¿no? Prepárate, ten presente recuerda, ¿no? Sí, ten presente que vas a morir. Y el momento mori, no sé cómo traducirlo, ¿no? Pero desde luego que drástico, ¿no? Ese paso, pero también imaginamos que supeditado a una madurez intelectual que a lo largo de muchísimos años le había llevado a tomar esa decisión. Claro, es muy, muy fuerte, ¿no? Porque no es un suicidio. ¿Tenemos constancia de que tuviera algún problema? ¿O es que realmente quería quitarse de en medio? Pues porque sí. Porque tampoco, era relativamente la sentencia de muerte mayor. la tenía, cuidado. La sentencia de muerte estaba. O sea, le dieron a elegir o ser ejecutado o que él se suicidara. Por lo tanto, tengo que decir que él no tenía otra solución. Por lo menos él quería morir de una forma digna. Ya sabes cómo se mataba en aquella época, ¿no? Y más cuando encima un emperador psicópata como era Nerón, pues te tenía en el punto justo de la diana. Entonces él decide hacerlo así. Ojo, no es el único, ¿vale? Porque en aquella conjura de Pisón, donde a él le meten dentro de los conspiradores, ya te digo que él no tuvo ninguna implicación, salvo la influencia que pudo tener en los senadores. Ten en cuenta que él era un influencer de la época. Él condicionaba mucho con su oratoria y con su sabiduría las decisiones que había que tomar. Pero es que Nerón en aquella época ya estaba totalmente loco. Entonces, evidentemente veía enemigos por todos los sitios. Fíjate que al suicidio de Séneca lo siguieron, además, el de sus dos hermanos y el de su sobrino Lucano, el gran poeta romano, sabedores de que pronto la crueldad de Nerón iba a recaer también sobre ellos. Entonces ellos también decidieron suicidarse. Es decir, llega a una situación en la que no le queda otra salida, y por lo menos una salida con cierta dignidad. Entonces ahí este es el colofón un poco de su vida, que tiene consecuencias, evidentemente, pues con las decisiones que él fue tomando y con la gente que él se fue reuniendo, porque de todos los cargos que él ostentó, evidentemente, el hecho de que fuera pretor, el que llegara a ser senador, el que fuera un consejero político de Nerón, eso tenía sus consecuencias. Si no le caías bien, automáticamente te eliminaba de la ecuación, y efectivamente le eliminaron de la ecuación, y de ahí un poco que hayamos ido a esta muerte, donde al final su cadáver fue incinerado en una ceremonia, en fin, muy, muy discreta, porque evidentemente quedó como un estigmatizado, te puedes imaginar. Pero sí que todo lo que él había intentado prescribir en su testamento era precisamente eso, que la riqueza, que el poder es transitoria y que no nos fiemos nunca de las vanaglorias de este mundo. Toda esa filosofía estoica que también utilizó Marco Aurelio, yo creo que es el legado tan importante que nos dejó Séneca. Un legado que podemos leer en algunas de sus obras. En esta misma temporada, hace unos meses, sacamos un bloquecito dedicado a las meditaciones de Marco Aurelio, de una edición reciente que ha salido a la luz, fantástica, ¿no? Y estuvimos hablando un poco también, lógicamente, de Séneca. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un fragmento de esa brevedad de la vida, en donde Séneca manifiesta, ¿no? Esa idea de cómo se puede disfrutar, ¿no? Y de la gente que dice, es que el tiempo pasa muy rápido, que nos pasa a nosotros, ¿no? Que ya tenemos una edad, pues echamos la vista atrás y realmente hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y vemos el futuro con cierta esperanza, pero también te das cuenta, ¿no? De todo lo que ha pasado, y eso que ha pasado ya no lo puedes recuperar, ¿no? Pero bueno, Séneca tenía también buenas palabras para esto. Vamos a escucharlo. La mayor parte de los hombres, oh Paulino, se queja de la naturaleza, culpándola de que nos haya criado para edad tan corta, y que el espacio que nos dio de vida corra tan veloz, que vienen a ser muy pocos aquellos a quien no se les acaba en medio de las prevenciones para pasarla. Y no es sola la turba del imprudente vulgo la que se lamenta de este opinado mal, que también su afecto ha despertado quejas en los excelentes varones, habiendo dado motivo a la ordinaria exclamación de los médicos, que siendo corta la vida, es largo y difuso el arte. De esto también se originó la querella, indigna de varón sabio, que Aristóteles dio, que siendo la edad de algunos animales brutos tan larga, que en unos llega a 5 siglos y en otros a 10, sea tan corta y limitada la del hombre, criado para cosas tan superiores. El tiempo que tenemos no es corto, pero perdiendo mucho de él, hacemos que lo sea,
y la vida es suficientemente larga para ejecutar en ella cosas grandes, si la empleáramos bien. Pero al que se le pasa en ocio y en deleites, y no la ocupa en loables ejercicios, cuando le llega el último trance, conocemos que se le fue, sin que él haya entendido que caminaba. Lo cierto es que la vida que se nos dio no es breve. Nosotros hacemos que lo sea, y que no somos pobres, sino pródigos del tiempo, sucediendo lo que a las grandes y reales riquezas, que si llegan a manos de dueños poco cuerdos, se disipan en un instante. Y al contrario, las cortas y limitadas, entrando en poder de próvidos administradores, crecen con el uso. Así nuestra edad tiene mucha latitud para los que usaren bien de ella. Jesús, la brevedad de la vida. Nos quejamos un poco de ello. Bueno, pues Séneca, ¿no? Murió con 60 y pico años, ¿no? Casi 70, ¿no? 60 y... Nació justo antes casi del cambio 69 de... años. Sí. Nació en el 4 a.C. y como hemos visto, murió en el 65. 65, sí. 69 añitos. O sea, que ya para aquella época era una edad muy talludita. O sea, en la antigüedad la gente no vivía tanto y era muy fácil morir a causa de una enfermedad, y quizás también por eso él tenía esa idea de disfrutar de la vida, ¿no? Como manifestaba en este texto. Así es, de hecho, él estuvo a punto de morir en varias ocasiones, no solo por el asma, por esos ataques de tos que le daban y que le costaba muchísimo respirar, sino también porque estuvo sentenciado a muerte 2 veces anteriores. En fin, su destino estaba ya grabado en las estrellas. Y todo por eso mismo, por la influencia y por la capacidad de oratoria y de inteligencia que él ostentaba. De hecho, como ya sabes que casi siempre tenemos que hablar de Egipto y de León, en este caso Egipto también tiene mucha importancia, porque él se inició, vamos a llamarlo así, en muchas de estas disciplinas, en la retórica, en la filosofía, y bueno, pues en esas circunstancias de la vida, se inició en Alejandría, porque él al final se tuvo que ir con su tía Marcia, y ella estaba casada con uno de los, bueno, pues con el gobernador de Alejandría, cuando le destinan a Egipto, y entonces allí se sabe que entra en contacto, pues imagínate, ¿no? Pues un poco con toda esa filosofía también casi esotérica que se manejaba en aquella época, esa filosofía alejandrina, esa filosofía que tenía mucho que ver con el mundo de ultratumba, y yo creo que ahí es cuando empezó a perfilarse muchas de sus teorías y doctrinas estoicas, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y luego un poco pues todo el devenir que él tuvo, él es estudiante en Alejandría, pues de todo tipo de cosas, ya te digo, de geografía, de geología, de oceanografía. Esto nos lo dice Plinio el Viejo, o sea, uno de los grandes cronistas y biógrafos. Y estamos hablando de la época de Tiberio. Cuando muere Tiberio, como sabes, le sucede Calígula, en fin, otro para darle de comer aparte. Pero ahí él se convierte en cuestor, uno de los cargos importantes que tiene, se convierte también en un gran orador, pero Calígula, pues le cae mal, Séneca, no le gustan las cosas que le dice y le condena a muerte. Una condena que al final es revocada sencillamente porque hay personas muy cercanas a Calígula diciendo, bueno, no te preocupes, si con el asma que tiene se va a morir en breve, no te manches las manos ejecutando a este pobre hombre. Y eso le salva. Bueno, cuando muere Calígula, sabes que sucede Claudio, ¿no? Por Yo Claudio, por la novela de Robert Grace, conocemos muchas de las circunstancias, pero es que Claudio estaba casado con Mesalina, y Mesalina también le odia a muerte a Séneca, y de hecho consigue que su marido le condene a muerte, pero él consigue al final, en fin, bueno, a través de muchas circunstancias que se dieron en su vida y por supuesto por la clemencia de sus amigos, consigue que se cambie la condena de muerte por un destierro a Córcega. Él se va a Córcega, allí está durante 8 años, al final pues consigue, ¿no?, que poco a poco se vaya olvidando, y sobre todo se va olvidando todos los delitos supuestos que se le atribuían a Séneca, porque muere Mesalina. Entonces, bueno, pues gracias a que llega Agripina, la menor, rehabilita a Séneca, vuelve otra vez a Roma, y ahí es cuando empieza un poco su periodo más glorioso, porque lo que se hace gracias a Agripina es que se convierte en el tutor de Nerón, cuando era un crío, cuando era un chico imberbe. Estamos hablando del año 51. Pero fíjate que ya tuvo esas 2 condenas de muerte, por una parte por Calígula y por otra parte por Claudio,
por intermediación de Mesalina, y aún así se salvó. Es decir, que su vida sabía perfectamente que en cualquier momento tenía que abandonar este mundo, pero él lo quería abandonar dejando esa huella filosófica y sobre todo con su buen hacer. Y la primera época sobre todo de Nerón, está considerada como la mejor época de Roma, sencillamente por la cantidad de decisiones juiciosas que adoptó Nerón. Hasta que muere Agripina. Sabes que Agripina se supone que muere envenenada como consecuencia también de su hijo, ¿no? Que se la cargó. Y entonces cuando muere Agripina es cuando empieza a caer en desgracia, cuando ya no tiene un apoyo dentro de la corte, y ahí es cuando ya va entrando en una barrena. Él renuncia a sus cargos, él se va de viaje, él no quiere saber ya nada de Roma porque está viendo que hay tambores de guerra, pero aún así, aunque abandona Roma, aunque se dedica a viajar, aunque se dedica a escribir, al final le implican en el año 65 en la conjura de Pisón y pasó lo que pasó. Fíjate, el legado, a pesar de esa acusación y de ese suicidio, provocado, ¿no? Como ajusticiamiento, Séneca ha pasado a la historia como uno de los grandes pensadores, casi un personaje divinizado, ¿no? Porque era mencionado por muchos. Incluso la valía de sus pensamientos, de sus escritos, que se han conservado pues en un volumen relativamente grande, ha hecho incluso que se le hayan atribuido sentencias, frases, pensamientos que en realidad no aparecen escritos en sus obras, pero bueno, que hay una tradición que si quieres que algo tenga cierto respaldo, cierto apoyo intelectual, pues dices que lo ha dicho fulanito, ¿no? La famosa frase de ¿cómo era? La de errare humanum est, que se le ha atribuido, ¿no? a Séneca. Pues no aparece en sus textos, ¿no? No, es anterior a él, además, esa frase. Sí, sí. Sí, pero bueno, ya sabes que siempre a gente famosa se le atribuyen cantidad de frases que se le han atribuido a Julio César o a Einstein o Alejandro Magno, en fin. Pero es verdad, no, Séneca dijo muchas frases y de hecho quedan recogidas en sus escritos, como algunos que has comentado, pero aparece también en sus tragedias, en sus epigramas. Tiene un libro que se llama De la felicidad, que está destinado a su hermano. Las cartas a Lucilio, ahí aparecen muchísimas de estas reflexiones, de estas sentencias, porque son 124 cartas al procurador romano de Sicilia, que era Lucilio, de la brevedad de la vida, en fin, dentro de sus diálogos. En las cartas a Lucilio es donde está lo de los tríleros. Me acabas de recordar el nombre. Claro. Yo decía Puleyo, pues, a Lucilio, sí. Pues eso, dentro de sus diálogos, las obras al final se quedaron compiladas en diálogos en general, diálogos morales, pues ahí está el de la brevedad de la vida, de la serenidad del alma, de la firmeza del sabio, fíjate qué títulos, de la providencia, de la clemencia, sobre la ira, en fin, todos son reflexiones, pero reflexiones fruto de lo que él había visto, imagínate toda la corrupción que pudo haber en Roma con estos emperadores, pero fruto también de su propia forma de pensar, de vivir y de entender los acontecimientos. Él sabía perfectamente que lo que ocurriera había que aceptarlo porque pensaba que nada era casual. Fíjate qué curioso, ¿no? Él pensaba que nada era casual, que todo era fruto un poco de lo que hacíamos o de lo que no hacíamos, y que todo evidentemente tenía sus consecuencias. Y él aceptó dignamente un poco lo que le ocurrió, porque a pesar, ya digo, de que él estuvo implicado pues en todas las negociaciones importantes, sobre todo en la época de Nerón, él también hizo gala un poco de lo que él decía, a pesar de que le criticaban. Algunos dijeron que era un hipócrita. Dice, sí, mucho hablar de la austeridad, pero bien que vives, mira qué lujo tiene tu villa. Y bueno, dice, pues es que me lo he ganado, este es mi trabajo, esta es mi forma un poco de, no de ostentar, sino sencillamente de vivir en función del cargo que él tenía, ¿no? Porque él detentó cargos muy poderosos. Él era vegetariano también, popularizó un poco ese tipo de doctrina, ¿no? De que hay que alimentarse más de elementos vegetales que de comida animal, pero bueno, y se le considera, ¿no? Como uno de los pioneros dentro de ese vegetarianismo. Así que es verdad que, salvo su salud enfermiza, ¿no? Ese asma, ¿no? que le impedía llegar, pues incluso pues a otro tipo de puestos muchísimo más importantes. Pero fíjate, eso también lo cuenta él. Dice que él tuvo momentos de debilidad donde él quiso suicidarse también, pero que era incapaz porque su padre dice que no hubiera soportado su pérdida. Entonces él se negó un poco a retirarse del mundo porque él se daba cuenta de que, bueno, que cualquier cosa que hiciéramos todo era muy, pues eso, como muy limitado
Y por supuesto que la huella que tuviéramos que dejar era el recuerdo, no las obras que tú escribas, sino que al final lo que vamos a dejar es el recuerdo de nuestro paso por la tierra. Toda esa filosofía estoica yo creo que me parece que es lo más importante de Séneca. Haciendo de mí examen, en mí, oh amigo sereno, se manifestaron unos vicios tan descubiertos que casi se podían cortar con la mano, y otros más escondidos y no continuados, sino que a ciertos intervalos volvían. Y a estos los tengo por molestísimos, porque, como enemigos vagos, asaltan en las ocasiones, sin dar lugar a estar prevenidos como en tiempo de guerra, ni descuidados como en la paz. Me hallo en estado, justo es confesarte la verdad, como a médico, que ni me veo libre de estas culpas que temía y aborrecía, ni me hallo de todo punto rendido a ellas. Me veo en tal disposición, que si no es la peor, es por lo menos lamentable y fastidiosa. Ni estoy enfermo ni tengo salud, y no quiero que me digas que los principios de todas las virtudes son tiernos, y que con el tiempo cobran fuerza, porque no ignoro que aun las cosas en que se trabaja por la estimación, como son las dignidades y la fama de elocuentes, con todo lo demás que pende de parecer ajeno, se fortifica con el tiempo, y que así las cosas que tienen verdaderas fuerzas, como las que se dejan sobornar con alguna vanidad, esperan a que poco a poco las dé color la duración. Tras esto recelo que la misma costumbre que suele dar constancia a las cosas no me introduzca más en lo interior los vicios. La conversación larga, así de bienes como de males, engendra amor. ¿Cuál sea esta enfermedad del ánimo perplejo en lo uno y en lo otro, sin ir con fortaleza a lo bueno ni a lo malo? No lo podré mostrar tan bien diciéndolo junto, cuanto dividiéndolo en partes. Te diré lo que a mí me sucede. Tú puedes dar nombre a la enfermedad. Estoy poseído de un gran amor a la templanza, así lo confieso. Me agrada la cama no adornada con ambición, no me agrada la vestidura sacada del cofre y prensada con 1000 tormentos que la fuercen a hacer diferentes visos, sino la casera y común, en que ni hubo cuidado de guardarla, ni le ha de haber en ponerla. Escuchábamos un nuevo pasaje de la obra de Séneca hablando precisamente de la tranquilidad del ánimo, de cómo había que enfrentarse a circunstancias de la vida, pues positivas, adversas, y claro, llamó todo esto un poco la atención, ¿no? Por ese sentimiento que comentabas tú ahora, que él antes, ¿no? Que me ha llamado la atención el hecho de que él se hubiera planteado quitarse de en medio, suicidarse tiempo antes, ¿no? De que hubiera sido señalado y acusado como traidor, ¿no? A la política del momento. Lo que ya no se está hablando de una persona pues muy inteligente, pero también muy volátil, ¿no? En el sentido de que, no sé, a una persona quizás en circunstancias convencionales no le da por quitarse la vida. No, pero a ver, nos tenemos que poner un poco en situación. En aquella época el morir era lo más fácil del mundo, bien por una enfermedad o bien porque eras un soldado y ibas a la guerra, o sencillamente por eso, por algún tipo de conjura en la que te implicaban y te quitaban del medio. Entonces la media de edad en aquella época era los 40 años. El que llegaba a 45 o 50 era un privilegiado. Y él lo llegó. Él sabía perfectamente que tenía un periodo de caducidad. Y de hecho, fíjate que Lucano, su sobrino, él muere muy jovencito. No sé si llega a los 20 años. Es decir, que estaba como muy metido dentro de la personalidad de cualquier romano, y de cualquier griego, en fin, y de cualquier persa, el que tú podías morir en cualquier momento. Entonces no es como ahora, que tenemos esa sensación de que no, hay que vivir, ¿no? Y ahora si tienes 70 años sigues siendo una persona joven. No, por entonces la muerte estaba muy asumida dentro de su propia vida. Y él, yo creo que lo tenía muy aceptado. Lo que él quería era morir de una forma digna. O sea, lo que no quería es eso, ¿no? Que fuera ejecutado, que fuera encima desprestigiado, que le quitaran un poco pues todo ese legado del que intentó preservar, que menos mal, ¿no? Porque al final el que cayó en desgracia fue Nerón. Pero esa época gloriosa, por ejemplo, yo creo que es muy importante. De hecho, el emperador Trajano llegó a decir que fue uno de los mejores periodos, el mejor y más justo gobierno de toda la época imperial, esa etapa primera de Nerón. Y hasta el punto, y te cuento una serie de elementos que son importantes, cómo influyó en esa política romana. En la parte de mejorar el trato de los esclavos, por ejemplo, también estuvo con
con otro de los grandes senadores y consejeros políticos, que se apellidaba Burro. O sea que fueron dos al final, fue Séneca y Burro los que hicieron que estas reformas legales tuvieran éxito, y no solo reformas legales, sino también financieras, como la reducción de los impuestos indirectos. Persiguió, por ejemplo, la corrupción de los gobernadores provinciales, etcétera. Y además hizo algo muy importante y que también nos remite a África. Yo no sé si sabías que él hizo o promovió una de las expediciones para dar con las fuentes del río Nilo. O sea, ¿no? Lo desconocía, fíjate, no tenía ni idea. No es demasiado conocido, Entonces, él, aparte de salvaguardar las fronteras, por ejemplo, la frontera imperial en Oriente, ¿no?, donde estaban los partos, donde lo pacifica y donde hace una serie de acuerdos diplomáticos, porque también fue diplomático, cómo no, él hizo este tipo de expedición para buscar las fuentes del Nilo, porque evidentemente les llamaba mucho la atención, es decir, el Nilo, donde nace, ¿no? Entonces, no tuvo éxito, evidentemente, porque fíjate, hasta el siglo XIX no se llega a demostrar y descubrir dónde son las auténticas fuentes del Nilo. Bueno, incluso se llega a demostrar que hay dos fuentes del Nilo, ¿no?, la del Nilo azul y la del Nilo blanco. Bueno, pues Séneca fue uno de los promotores también para que se buscara estas fuentes del río Nilo. Sé que estuvo metido en todos los tinglaos, fue un poco el perejil de todas las salsas, y eso también es lo que le sirvió para que al final le condenaran, ¿no?, que le implicaran esta conjura de Pisón, donde se pensaba que lo que querían era desplazar a Nerón de su puesto, y él no estuvo implicado para nada en absoluto. Es verdad que él fue crítico con Claudio y escribió, eso fue posiblemente uno de los grandes errores, escribió un libelo mofándose de Claudio, porque ya sabes que Claudio era tartamudo, en fin, tuvo muchísimos problemas de aceptación popular. Y entonces, cuando muere Claudio, él escribe ese libelo y luego Nerón lo utiliza, ¿no?, en su contra, como diciendo, ves, lo mismo que hiciste con Claudio seguro que está haciendo conmigo, está hablando mal de mí a mis espaldas. Y encima, con los asesores que tuvo Nerón, pues sirvió para que al final el centurión le llevara la misiva para decir, chaval, o te suicidas o te suicidamos. Y así ocurrió. Bueno, se tuvo que suicidar y es uno de esos referentes quizá de la historia de la filosofía. Séneca, a quien hemos dedicado este cronovisor, busca ese estoico casi en el diccionario y sale su cara, ¿no? Un término que la Real Academia Española define como fuerte, ecuánime ante la desgracia. Eso es un estoico, y yo creo que Séneca lo refrendó y fue reflejo perfecto de ello, ¿no? Es un término que viene del griego estoikos, que hace referencia a un pórtico en donde en la antigua Grecia se reunían los que pensaban de esta forma, ¿no? Los estoicos eran los que estaban en la estoa, en ese lugar de la ciudad, de los edificios, para poder, ¿no?, compartir esas vivencias, esas inquietudes filosóficas. Y Séneca, en el siglo I después de Cristo, ya en Roma, pues fue uno de esos grandes abanderados. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, Nacho, muchísimas gracias a ti, y me despido pues con una frase que en este caso sí parece que llegó a escribir Séneca. Él decía que la vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.